Gloria a Dios. Buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Aquí estamos una vez más para continuar con nuestra serie, la oración del reino. Hoy día ya vamos a estar en la parte número 7. La parte número 7 es increíble cómo hemos avanzado en esto. Y estoy muy contenta, muy emocionada de lo que Dios está haciendo. Ya he escuchado testimonios de algunos hermanos que me han contactado y diciéndome cómo su vida de oración ha cambiado y cómo su fe ha sido motivada y desafiada a avanzar hacia adelante. Así que le doy primeramente honra al Señor por lo que Él nos está permitiendo hacer en esto, y porque Él realmente es el gestor y el que ha motivado todo esto. Así que estoy contentísima y alabo su nombre, alabo su presencia, porque Él está haciendo todo esto y estoy feliz. Así que toda la gloria y la honra al Señor. Amén. También quiero honrar en este día, en esta tarde del día 27 de febrero de 2021, a mi pastor Larry Gandy, su esposa Judith Gandy, que ellos han sido un soporte espiritual en mi vida. Amén. Y a quien también rindo cuentas espiritualmente. Honro a mis padres, amén, también, que son un puntal en mi vida espiritual, y a quien también les debo lo que soy. Amén. Veo ahí que mi papá está conectado, así que saludos a mi papito. Papá, que Dios te bendiga, te amo mucho, amén. Estoy contenta también de que puedo estar transmitiendo esto de la casa de mis amigos y hermanos acá en Tyler. Tuve un buen viaje, gracias a Dios, a los que han preguntado por mí. Todo funcionó bien, así que gracias al Señor por su protección, amén. Así que también quiero dar un saludo a mis hermanos de Vida Sin Límite allá en Concepción, Chile. Este podcast principalmente lo hice pensando en mis hermanos de Vida Sin Límite, así que les envío un gran saludo porque ellos son mi familia espiritual. Hemos crecido juntos, hemos avanzado juntos, hemos peleado juntos, somos compañeros de batallas. Así que a mi familia de Vida Sin Límite en Concepción también les mando un gran saludo. Amén. Gloria a Dios. Y a todos mis hermanos que están viendo esta serie. Yo sé que hay gente en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina. He recibido mensajes de hermanos en Argentina, en Ecuador, si no me equivoco. Y así que estoy contenta por el alcance que esto está teniendo. Y no porque esto levante mi nombre, sino que realmente pienso, y es la carga que hay en mi corazón, de que el Señor está llamando a su iglesia en este último tiempo para poder generar este avivamiento que estamos expectando en el mundo entero. Esto no es solamente de una iglesia local o de un país específico. La iglesia del Señor es global, amén. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos que tener esta visión de poder traer la voluntad de Dios a toda la tierra, y no solamente a lo que yo deseo personalmente, y no solamente abarcar mi metro cuadrado, sino extenderme, aleluya, hacia el plan de Dios. Y yo creo que es la voluntad de Dios imperante en este tiempo, que la iglesia pueda tener esta revelación de saber orar en la voluntad de Dios y participando en el reino de Dios. Amén. Así que, bueno, un resumen pequeño. Un pequeño aviso también. Estas lecciones están siendo grabadas y también están siendo publicadas en YouTube. No están en vivo en YouTube, pero sí están siendo grabadas y luego se suben a la página de Este es Nuestro Momento. Ahí el material está organizado, así que si usted quiere ver desde la parte número 1 hasta ahora, yo le recomiendo que pueda verlo de manera ordenada, porque así vamos entendiendo qué es lo que va pasando paso a paso en todo esto. Es importante que vayamos echando los fundamentos primero para poder ir avanzando hacia la siguiente parte. Amén. Así que si usted esta es primera vez que ha visto o no ha visto todos los videos, yo le quiero invitar para que vaya a la página Este es Nuestro Momento, y allí vaya a hay una sección que dice Oración del Reino, que están ahí todas las partes que hemos estado transmitiendo todos los días sábados, al mediodía, hora Chile continental. Amén. Así que eso es el avisito que quería darles. En resumen, con la lección anterior estuvimos hablando del rema de Dios y hemos estado hablando de la autoridad de Dios. Es un tema muy importante que nosotros podamos comprender de dónde viene nuestra oración y con qué nosotros
contamos y de dónde nosotros sacamos la fuerza y la autoridad para hacer oración del reino. Y estuvimos tres sesiones en donde hablamos de la autoridad de Dios. Primero hablamos de la fuente de la autoridad de Dios y con la que nosotros contamos. Y luego avanzamos hacia el Logos y luego hacia el Rema de Dios. Amén. Y en el Rema de Dios, que fue la lección anterior, vimos acerca de que es el Logos inspirado para un momento específico, para un tiempo específico, en donde Dios trata con una situación o con una persona o con un momento determinado, con un propósito determinado. Y es el Logos inspirado por Dios, y eso es lo que nosotros ocupamos en nuestra oración y necesitamos en nuestra oración. Cada momento es un factor fundamental y vital en nuestra vida de oración. Amén. Entonces vimos que de cómo el Señor le habló a la higuera y la higuera se secó porque no había fruto en ella. Y luego nos dimos cuenta que el Señor había estado usando esto para enseñarle una lección a sus discípulos acerca de la fe. Y estuvimos hablando acerca de cuál es la manera en que el Señor toma el pedir o cómo Él desea que nosotros pidamos. Y es exactamente diciendo. La palabra es muy importante, hablar es muy importante, decir es muy importante, decir y comandar según la voluntad de Dios. Y vemos como el Señor le dice a la higuera, nunca más de ti haya fruto, ¿verdad? Y luego pasó el tiempo y Pedro le dice a los días después, mira Señor, la higuera a la que tú le hablaste está seca. Y el Señor le dice, tened fe en Dios. Y hablamos de que el Señor no está cambiándole el tema a Pedro, sino que Él le está respondiendo acerca de cómo se debe orar y cómo se debe tomar esto. Y luego el Señor les da esta lección y le dice que cualquiera que le diga a este monte, échate de aquí al mar, y lo hace con fe, eso va a suceder. Y luego dice, todo lo que pidiereis. Entonces vimos en esta lección que el Señor le hace a sus discípulos con esto, es que el pedir, el hablar con fe, la oración, no dudar en el corazón y decir y creer, todo está conectado. Y que esa manera en que nosotros muchas veces tomamos la oración en mendigarle casi a un Dios lejano y decir, por favor, si es que, sí, porfa, Señor. No es la manera en que el Señor le agrada, sino que nosotros hablemos con fe su palabra, de acuerdo a su voluntad, porque al final de cuentas todo esto fue idea de Dios. Nosotros no estamos tratando de convencer a Dios de hacer algo que fue idea de Él. Es idea de Él y Él usa nuestras vidas como un conducto para poder desplegar su voluntad en la tierra. Así que es muy importante que nosotros hablemos con fe cuando oramos y pidamos, no en esa postura de, por favor, Señor, si es que se puede, no, sino que es tener la certeza de que cuando hablamos con fe, eso va a suceder y que cuando hablamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Así que eso es muy importante que nosotros podamos comprenderlo, porque eso va a motivar nuestra fe y eso va a impulsar que nosotros tengamos convicción al orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Porque también vimos que cuando el Señor dijo, entonces las cosas fueron creadas. Y Él quiere hacer lo mismo con nosotros y Él quiere usar nuestra oración para decir y activar su poder creador y su poder transformador. Amén. También vimos que la importunidad es un factor también que nosotros debemos practicar en nuestra oración. Nosotros vimos que cuando el Señor maldijo a la higuera, no se secó inmediatamente o nadie vio el resultado inmediatamente. Fue Pedro que a los días después dijo, oh Señor, mira, la higuera que tú maldijiste está seca. Entonces muchas veces nosotros oramos y nosotros no vemos inmediatamente el resultado de nuestra oración. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con la raíz del problema en el momento en que nosotros hemos orado de acuerdo
a la voluntad de Dios. Entonces vimos en el ejemplo de Daniel también, en el que él ora y dice que desde el primer momento que él oró, desde el primer día, dice que las oraciones de Daniel fueron escuchadas. Pero ¿qué pasa? Que hay una guerra espiritual cuando nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces el ángel le dijo a Daniel, había un príncipe que estaba reteniéndome y por eso yo no podía venir y entregarte la respuesta. Pero Daniel no se cansó y él a lo mejor no lo entendió en ese momento, pero él continuó hasta que él vio la respuesta de Dios que estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces vimos también que esto es un principio muy importante. Cuando el Señor de hecho le enseña a sus discípulos a orar en Lucas capítulo 11, el Señor habla de una parábola que se refiere a la parábola de la importunidad cuando el amigo va y le pide pan a su amigo de noche porque tiene unos visitantes. Entonces ahí el Señor, junto con enseñarles el modelo de la oración o el plano, como hemos estado conversando también, el Señor juntamente con eso les entrega esta parábola de cómo nosotros debemos ser importunos. Y otra vez quiero repetir, no es porque Dios quiera hacerse el importante, sino que cuando nosotros oramos hay guerra espiritual y nosotros debemos estar firmes en ser consistentes, porque cuando nosotros oramos a la voluntad de Dios va a haber oposición. Nosotros tenemos que tener en claro que cuando nosotros hacemos oraciones que son importantes en el reino de Dios, va a haber oposición y nosotros debemos ser persistentes. Amén. Gloria al Señor. Amén. Quiero enviar un saludo a mi amiga Febe, que está ahí, que la veo conectada y está haciendo un comentario. A mi hermana Fernanda también. Amén. Que el Señor me la bendiga. Somos también buenas amigas con la familia Mora Saavedra. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Y hoy día vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos y debemos ejercitar nuestros sentidos espirituales, porque hablando acerca de todo esto, de la importunidad y de orar de acuerdo al rema de Dios, nosotros comenzamos a orar en una nueva dimensión, porque ahora ya nosotros no oramos de acuerdo a nuestros deseos, no oramos para que el Señor me ayude a cambiar el auto, no oramos para que el Señor me ayude a tener una casa más grande, aunque no es malo orar por nada, en el fondo podemos pedir todo lo que nosotros queramos, pero nuestra prioridad pasa a ser el reino de Dios. Y esto es algo que también me gustaría tocar. Muchas veces nosotros pensamos ahora que, bueno, que ahora que voy a orar del reino, ahora ya no puedo orar nunca más por mí y por las cosas que yo deseo. Bueno, estuvimos hablando en la primera lección acerca de que nosotros debemos primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice el Señor, serán añadidas. Todo lo que nosotros necesitamos. ¿Quiere decir que nunca ahora vamos a poder pedir por algo que nosotros no deseemos? Sí podemos, pero debemos hacerlo debajo de un principio que el Señor nos enseñó cuando Él estaba orando en el Getsemaní. El Señor Jesucristo dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, cuando nosotros tenemos cosas en nuestro corazón que nosotros queremos presentarle al Señor y nosotros queremos pedirle al Señor, sí podemos hacerlo. Estamos autorizados, amén, porque podemos pedirle al Señor porque Él es nuestro Padre, pero siempre bajo esta premisa. Señor, si esto no es tu voluntad, yo no lo quiero. Ese es un principio importante. No mi voluntad, sino la tuya. Entonces yo te pongo esto, yo te expreso mi deseo de que necesito, quiero esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén, porque así lo hizo el Señor. Y vemos, de hecho, en toda la Biblia vemos al Señor Jesucristo, la única vez que Él habló de esta forma, en que Él pide algo para Él. La única vez. Todo el resto de los ejemplos que vemos en la palabra del Señor, donde el Señor Jesús está orando, de hecho Él lo está haciendo por otra gente. Y Él tiene su mente bastante enfocada en esto. Y la única vez en que Él quiere algo para Él, y el que Él dice, si es posible, pase de mí esta copa, Él en ese momento dice, pero Señor, si esta no es tu voluntad, no lo hagas. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de oraciones que nosotros realmente queremos hacerle al Señor, podemos orar debajo de este principio, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Amén. Entonces, de esa forma nosotros estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Gloria a Dios. La oración bíblica, nótese, la oración bíblica, porque hay una oración que no es bíblica.
Amén. La oración bíblica no es un ritual ni una obligación religiosa. Es compañerismo con el Señor Jesucristo y permitir que Él ministre a través de nosotros por medio del espíritu de fe. Amén. ¿Se acuerda cuando hablamos del espíritu de fe? Cuando dice, creí, por tanto hablé. Según en Marcos 11, 22 al 24, dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aleluya, qué gran confidencia tenemos, que lo que decimos será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aleluya. Por tanto, hablamos rema o la palabra de fe, de acuerdo con la terminología que Pablo usa en Romanos 10, diciendo que tenemos la palabra de fe que está en nuestra boca y luego recibimos por fe el oír, y el oír lo recibimos por el rema de Dios. Amén. Y a medida que el Espíritu de Dios habla de acuerdo con la voluntad de Dios por medio de nosotros, eso es oración bíblica. El fluir del Espíritu de Dios a través del rema es el elemento más significativo de la oración, porque es Dios mismo orando a través de nosotros. Ahora, algo que es muy importante que nosotros podamos también poner en práctica es algo que es mencionado en Romanos capítulo, no me recuerdo si 6 u 8, creo que es 6, versículo 24, donde el Señor habla acerca de orar en el Espíritu. A través de Pablo, él da la enseñanza de orar en el Espíritu, y amén. Y estas son cosas que nosotros debemos practicar, amén. Pero vamos a empezar con 2 Corintios 14. Dice el versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, amén. Bueno, la oración muchas veces se ha definido simplemente como conversar con Dios, amén. Y es verdad, nosotros cuando oramos conversamos con Dios. Entonces dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios. Por lo tanto, es una manera de orar y no estamos orando con nuestro entendimiento, pero oramos con nuestro espíritu. Después saltémonos, dice, pues nadie le entiende, aunque por el espíritu habla misterios. Y esto es sumamente profundo, cuando por el Espíritu hablamos misterios, y a veces ni siquiera nosotros lo entendemos, pero cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios y orar de acuerdo a su Espíritu, ¿qué es lo mejor? Es orar de acuerdo a su voluntad, aunque sean misterios para nosotros, amén. Gloria a Dios. Y si yo oro en lenguas, dice el versículo 14, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Wow, si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Es importante que nosotros sepamos ocupar estas dos vías. Oramos con el espíritu y oramos con el entendimiento. Si solamente oráramos con el espíritu, nuestra fe no sería desafiada a avanzar más. Porque cuando nosotros oramos por el espíritu, solamente nuestra fe tiene que ir al nivel en donde nosotros confiamos que Dios está hablando a través de nosotros, pero eso es todo, ¿verdad? Y nuestro entendimiento queda sin fruto, y hay muchas veces en que Dios nos quiere revelar misterios, que no quiere solamente que sean misterios, sino que sean revelados. Por lo tanto, si nos cargamos solamente a orar en otras lenguas y nunca oramos con el entendimiento, vamos a quedar como cojos. Pero no significa que vamos a irnos al otro lado de la balanza y vamos a dejar de hablar en lenguas, sino que debemos aprender a ir con las dos cosas de la mano. Dice Pablo, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y luego dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En la primera lección también hablamos acerca de el que está alegre cante oración, ¿se acuerdan? Y
Cantar es una forma que yo siempre he dicho que cantar es orar con melodía, gloria a Dios. Entonces podemos cantar en el espíritu y podemos cantar con el entendimiento. Y mira lo que dice en el versículo 18, muy interesante, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Yo, Pablo, hablo en lenguas más que todos ustedes. Y lo voy a volver a repetir. Pablo dijo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Amén. En este pasaje de Corintios, Pablo estaba tratando un problema que había en la iglesia de Corintios, donde las cosas se estaban haciendo un poquito desordenadas. Entonces, Pablo está tratando de ordenar las cosas. Y resulta de que hay muchos hermanos, lamentablemente, en la actualidad, que se basan en este verso porque dicen que Pablo les dice que no deben hablar en lenguas en la iglesia. Y eso no es lo que está tratando de enseñar Pablo. De hecho, vimos en esta parte que dice que Pablo habla en lenguas más que todos y que él dice que no impidan hablar en lenguas. Aunque obviamente dice, quiero que lo hagan todo con orden. Porque lo que pasa es que en Corintios lo que estaba sucediendo en ese momento era que todos querían hablarle a la iglesia o digamos predicarle a la iglesia. No estaban haciendo digamos una conversación directa con Dios, sino que ellos querían exhortar a la iglesia digamos en público como lo hace un predicador y los querían hacer todos al mismo tiempo y además en lenguas. O sea, estaba, como se dice en Chile, voy a caer un poco en el modismo, estaba la patá. Estaba todo desordenado. Y Pablo dijo, no, yo quiero que lo hagan en orden. Pero él enfatiza esto. Dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Y yo no quiero que nadie impida el hablar en lenguas. Todo lo contrario, si él está diciendo que él habla en lenguas más que todos, ¿por qué él dice eso? Y es porque él entendió esta vital herramienta de dejar que el Espíritu de Dios ore a través de nosotros en otro idioma, porque cuando nosotros hablamos en lenguas y oramos en lenguas, estamos dejando que el Espíritu de Dios ore a través de nosotros, y aunque nuestro entendimiento queda sin fruto, nosotros hablamos de acuerdo a la voluntad de Dios, absolutamente. Y esto es sumamente crucial, porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces Dios desea hacer cosas que son tan grandes en el mundo y en la tierra, y su voluntad es tan abundante, que si Él nos diera a hablar en ese momento a nosotros, con el entendimiento, nuestra fe claudicaría. Y cuando nuestra fe claudica, entonces no es efectivo. Por lo tanto, cuando el Señor nos da en hablar en otras lenguas, hay muchas veces en que el Señor dice, ok, simplemente dame esta fe que tú necesitas en donde yo estoy hablando a través de ti. Pero lo que estoy hablando, déjamelo a mí. Tú solamente confía en que yo estoy haciendo mi voluntad y solamente yo quiero que tú fluyas en ese río. Entonces eso es lo que pasa, que cuando nosotros hablamos en otras lenguas, estamos trayendo la voluntad de Dios de manera absoluta, a pesar de nuestras limitaciones en nuestra fe. Y la idea es que nuestra fe obviamente siempre vaya creciendo y vaya siendo más, y que nuestra fe también sea desafiada. Pero nosotros debemos aprender a ceder al Espíritu de Dios para que Él lo haga como Él desea. ¿Amén? Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a hablar en lenguas. Es triste cuando los hijos de Dios no pueden orar en el Espíritu. Hay muchos que, lamentablemente, yo he escuchado muchas personas que me dicen, bueno, yo no, como que no puedo fluir mucho en el tema de hablar en lenguas. Y es triste porque se pierden de una parte muy importante en la oración. Es como un cojo tratando de correr una carrera. Nunca va a poder un cojo ganar una carrera, ¿cierto? A menos que todos sean cojos, ¿cierto? Pero al punto que quiero llegar es que nunca vamos a poder caminar fluidamente en nuestra vida de oración si no aprendemos a ceder al Espíritu Santo para hablar en otras lenguas. Y de hecho les quiero comunicar de manera personal, en mi vida íntima de oración, yo muchas veces hablo en lenguas más que en mi idioma nativo o en el idioma de mi comprensión. Hay veces en que oro más en mi idioma de entendimiento, ¿cierto? Que es español. Pero hay muchas veces que hablo en otras lenguas
más tiempo que en español, porque simplemente estoy sintiendo por parte del Espíritu Santo hacerlo de esa forma. Entonces, por eso Pablo dijo, bueno, yo hablo lengua más que todos ustedes. ¿Por qué? Porque él tenía una vida rica en oración y me imagino yo que también como le debe pasar a todos los cristianos, como debería pasarnos a todos los cristianos, en que había muchas veces en que la oración de Pablo era solo lenguas. Y habían otras veces en que era más en su idioma y habían otras veces en que era mitad y mitad, no lo sabemos, pero habían muchas veces en que él hablaba en lenguas. Yo he sido sincera con ustedes en decirles que esta serie yo la estoy tomando de otro pastor llamado Chester Wright y él también expresa lo mismo. Dice, hay muchas veces en que yo oro en lenguas más que en español, o sea, en inglés. Entonces, nosotros debemos aprender a hablar en otras lenguas en nuestra oración. Es muy, muy importante. ¿Y saben lo que pasa? Que dice la palabra del Señor, que vamos a leer más adelante. Bueno, sigamos con sigamos con lo que está aquí para no perder el fluir de la nota. Dice, en Romanos 8, 26 y 27, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En nuestra debilidad. Por lo que les decía que a veces la voluntad de Dios es tan grande que nuestra fe no alcanzaría para poder orar ese tipo de cosas. Pero dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Y después dice, porque, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es interesante aquí cuando dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Por nosotros. Muchas veces el Espíritu Santo empieza a interceder por mi propia vida. Cuando yo dejo que el Espíritu de Dios ore a través de mí en otras lenguas, estoy dejando que el mismo Espíritu Santo interceda por mí misma. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo dejo que el Espíritu Santo interceda por mí misma, Él comienza a tratar esos puntos que yo no sé cómo tratar de mí misma en cuanto a cómo vivir en la fe de Dios, o cómo practicar la santidad de Dios, o cómo pedir por revelación de Dios. Y entonces ese tipo de cosas pasan y suceden cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo ore a través de nosotros. Gloria a Dios. Y después dice que por la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. Y es muy importante la oración del reino. Dice la palabra del Señor, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros traemos la voluntad de Dios a la tierra? Es cuando nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso que aquí dice, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Y qué es lo que va a orar el Espíritu Santo? Que la voluntad de Dios se haga en los santos y en la tierra de la misma manera como se hace en el cielo. Gloria a Dios. La traducción en lenguaje actual en este pasaje de Romanos 8, 26 y 27 dice, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, ¿se dan cuenta que es hablando acerca de nuestras limitaciones, que nosotros debemos ceder al Espíritu Santo? Dice el Espíritu, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Aleluya. ¿Y qué más que eso buscamos? Es hacer la voluntad de Dios y orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Saben, hermanos, que lamentablemente, pero en realidad es la voluntad de Dios, es posible orar usando los principios de la oración y orar en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? Nosotros podemos usar los principios de la oración, pero no orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y podemos de esa forma obtener lo que deseamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado autoridad
Dios nos ha dado fe, Dios nos ha dado estas herramientas que están a nuestra disposición y nosotros podemos mal usarlas. Y cuando nosotros las mal usamos, podemos igual obtener respuestas. Había el testimonio de un hermano que oraba por esta chica que estaba tan enamorado de ella y el Señor le decía, pero dámela, dámela, dámela. Y él pidió con fe y él hizo lo que tenía que hacer. El Señor le concedió su petición. Y resulta de que al final terminó en divorcio. ¿Por qué? Porque él usa los principios de la oración, de hablar con fe y todo, pero lo usa para su propio beneficio. Y lamentablemente cuando nosotros hacemos eso, lamentablemente es perjudicial para nosotros. Así que yo le recomiendo, mi hermano, que nosotros, más que orar por nuestras peticiones, podamos ceder al Espíritu Santo. Y qué mejor manera que dejar que el Espíritu de Dios fluya a través de el hablar en lenguas. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 6, Pablo habla acerca de la espada del Espíritu. Hablamos de esto un poco la semana pasada, o bastante mejor dicho. Dice que la espada del Espíritu es la palabra o el rema de Dios, según Efesios 6:17. Y esta palabra es usada en y a través de la oración. Me perdí un poquito. Ténganme un poquito de paciencia. Gloria a Dios. Ok, entonces lo que pasa cuando nosotros usamos los principios de la oración para nuestro beneficio y Dios nos contesta, vamos a ver que efectivamente podemos obtener lo que queramos, pero vamos a quedar decepcionados. Nos vamos a quedar decepcionados. Así que esa es la invitación que les quiero hacer en esta mañana y que podamos pensar cómo nosotros estamos orando, de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Ahora, cuando nosotros oramos, debemos dejar que el Espíritu de Dios tome la iniciativa. Porque muchas veces nosotros tenemos una buena intención. Nosotros tenemos una buena intención muchas veces. Queremos orar y nosotros queremos tomar la iniciativa de la oración. Y nosotros empezamos a declarar cosas y a decir cosas según nuestro propio deseo. Y como les decía anteriormente, claro, como estamos usando los principios de la oración, vamos a obtener los resultados. Pero cuando nosotros somos los iniciadores, aun cuando no siempre sea para nuestro beneficio, aun cuando tengamos una buena intención. Por ejemplo, hubo una oportunidad, a ver, para poder ordenar, siento que estoy un poquito desordenada en este punto, pero a ver si lo puedo clarificar con este ejemplo. Hubo una oportunidad, un pastor, que él estaba intercediendo por la gente en el altar, y él estaba orando, y él tenía la intención, ¿cierto?, de ayudar al pueblo de Dios, y estaba orando por ellos, por los enfermos, y el Señor estaba trabajando con él. Y él en un momento quiso orar por un hermano en específico, que era un hermano que estaba descarriado, que había sido predicado en el pasado, pero lamentablemente había caído en inmoralidad, y este pastor quería ayudarlo y quería interceder por él. Y entonces el Señor le dice, yo no quiero que tú ores por él. Porque, bueno, el motivo no lo dejó expresado, pero él dijo, yo no quiero que tú ores por él. Entonces, en el momento en que él se acercó, dice el testimonio de este pastor, es el pastor que pastorea ahí en Florida, bien famoso, se me fue el nombre de este pastor en este momento, pero él en ese momento se acercó al hombre y sintió un hedor, un aroma muy, muy desagradable. Entonces él en ese momento sintió que el Señor le hablaba y le decía, yo no quiero que ores por él. ¿Qué es lo que pasa? Que este pastor estaba tomando la iniciativa de orar por él, pero no estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios, y aunque su intención era buena, no era la voluntad de Dios. Por eso que es importante que nosotros no tomemos la iniciativa cuando nosotros oramos. Nosotros podemos tener a veces muy buenas intenciones, pero nosotros debemos primero escuchar el rema de Dios antes de hablar. Y gloria a Dios que este pastor fue obediente y no lo hizo conforme a lo que él deseaba, sino que lo que el Señor le guió. Y luego el Señor le reveló el por qué.
Entonces, esto es lo que pasa, que muchas veces nosotros, aunque tenemos la intención de orar de acuerdo al Espíritu de Dios o de acuerdo a la voluntad de Dios, no realmente sabemos. Entonces debemos dejar que el Espíritu Santo sea el iniciador o el que toma la iniciativa. Amén. Gloria a Dios. Espero que me haya aclarado en ese punto ahí. Aleluya. Ahora, tú me puedes decir, bueno, Debbie, pero ¿cómo se hace para ser sensible? ¿Cómo yo puedo saber que esto es la voluntad de Dios o no? Porque eso nos pasa a todos. O sea, yo le quiero ser sincera, muchas veces me ha pasado que yo digo, bueno, ¿cómo saber que lo que estoy realmente orando es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Si soy yo la que está iniciando esto o no soy. Bueno, cuando nosotros estamos en este proceso de aprendizaje, el Señor nos va guiando. Pero la misma palabra del Señor nos enseña que es por medio de la práctica. Nosotros debemos ejercitarnos en esto. Nosotros tenemos que tener un espíritu de oración, la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Son los tres elementos importantes. Leamos en Hebreos capítulo 5, versículo del 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Wow, qué reprensión nos está dando el Señor aquí, que no depende de cuánto tiempo nosotros llevemos en la iglesia, no nos da la garantía de que nosotros realmente somos maduros en esto. Bueno, sigamos, si el Señor nos ayude. Dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, diga conmigo, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Amén. Esta otra cosa que me gustaría que repita. Los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera. En realidad, dice, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que a alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche sin experto en el mensaje de justicia es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. Para los adultos. ¿Y saben qué? Se aprende a ser adulto cuando uno comienza a ser adulto. Amén. Yo nunca pude comprender qué es lo que era tener una casa y administrar una casa hasta cuando salí del lecho de mis padres. En ese momento maduré y en ese momento comencé a ser adulta. Con nuestra vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros nos alimentamos solamente de lo que el pastor nos enseña, entonces, y no sabemos y no aprendemos a pasar tiempo con Dios, a solas con Él, entonces no vamos a aprender a ser adultos espiritualmente. Dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, amén. Y vamos a aprender a ser adultos cuando comencemos a ser adultos, cuando nos empecemos a comportar como adultos. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado. De nuevo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces, es algo que se ejercita. Y cuando una persona se va ejercitando, ¿cierto? Si hay una persona que es débil y empieza a ir al gimnasio, empieza a tener un entrenador, entonces el entrenador primero empieza con poco peso. Yo me recuerdo que hubo un tiempo en que traté de empezar a ejercitarme y tenía 2 pesas de más o menos 5 kilos cada una. Pero luego con el pasar del tiempo, como a los 3 meses, el entrenador me dijo, necesito que le pongas tengas unas pesas más pesadas. Yo le decía, no, pero es que yo estoy cómoda con las pesas de 5 kilos. Y me decía, pero es que vas a quedarte ahí, yo necesito que vayas a algo que sea más pesado. Entonces, claro, cuando me cambié de pesas y empecé a ir a la que era más pesada, me quejaba y todo. Pero ¿qué pasó? Que luego agarré las que eran más livianas después de unos días, porque ya era tanto lo que me quejaba que me fui con las pesas más livianas. Y las pesas más livianas ya eran como nada. Y yo decía, ¡ay, qué raro! Antes las sentía más pesadas y ahora las siento súper livianas.
¿Por qué? Porque ya había pasado de un nivel a otro, entonces se me hacía más fácil ir por la pesa liviana. Y después dije, en realidad mejor voy a seguir con la pesa más pesada porque esto en realidad me está haciendo madurar. Lo mismo pasa con nosotros como hijos de Dios. Dios nos va dando un poquito, nos va dando una pesa chiquitita, pero luego con el tiempo el Señor dice, ¿sabes qué? Has pasado mucho tiempo ahí, ahora quiero que practiques tu fe en esta dimensión. Y el Señor empieza a darnos oraciones que son más contundentes. Son revelaciones que son nuevas. ¿Por qué? Porque hemos ejercitado nuestros sentidos espirituales y hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Y aquí hay un consejo muy práctico que quiero darles. Amén. Se nos da en el libro de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Dice que cuando todos se habían ido a dormir, había un silencio en el lugar. Dice que todavía cuando la luz todavía estaba encendida, en ese momento el Señor le habló a Samuel. Samuel le dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel pensó que era Elí. Entonces, vemos que en ese momento, cuando el Señor le habla a Samuel por primera vez, todo estaba en quietud y todo estaba en silencio. Entonces, cuando nosotros estamos dando nuestros primeros pasos en esto de ejercitar nuestro oído espiritual, lo que nosotros hacemos es buscar un momento de quietud, sacar todas las distracciones a un lado. No mires tus redes sociales cuando estás con el Señor. No estés con el monitor encendido. No tengas tantas distracciones. Trata de eliminar todas las distracciones posibles. Y ten un tiempo a solas con el Señor donde tú puedas meditar en Él, pensar en su palabra, a ver qué significa esto para mí, cómo se aplica esto. Busca los pasajes que sean más comprensibles para ti. Yo, por ejemplo, recomiendo mucho los salmos cuando uno está aprendiendo a orar, son muy útiles. O también se puede orar con las epístolas. Hay muchos consejos prácticos para los hijos de Dios y que nosotros podemos comenzar a orar y en ese momento decirle, a ver, Señor, yo quiero que tú aumentes mi fe. O Señor, dale a esta persona claridad de cómo vivir en santidad. Cosas así, que sean fáciles de absorber en ese momento con la palabra del Señor. Y cuando nosotros hemos aprendido a escuchar a la voz de Dios en el silencio, el Señor nos va a pasar a un punto más de escuchar la voz de Dios cuando hay ruido. Y es importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios en el ruido. Cuando hay nervio, cuando estamos en el medio de una ciudad y vamos caminando, pero ya hemos aprendido a escuchar y hemos aprendido a distinguir la voz de Dios en el silencio y de forma continua, que luego se nos hace fácil escuchar la voz de Dios en cualquier parte. Amén. Esto me pasó hace poco tiempo atrás. Fui al dentista y estaba ahí con la boca abierta y tú sabes cuando uno va al dentista no es una posición muy incómoda y no es un momento en donde uno esté pensando mucho en la palabra del Señor. Siendo sincero, estamos más preocupados de qué es lo que está pasando, ¿cierto? De por qué, del tamaño de la jeringa que me van a meter y si me va a funcionar y si me va a doler, ¿cierto? Bueno, en ese momento yo estaba y el Señor me inspiró a hablarle a la dentista, obviamente que iba a tener que ser después que la sesión terminara, que nadie diga, bueno, que haga. Pero resulta que luego que la sesión terminó, el Señor me inspiró en ese momento y me habló y yo pude distinguir la voz del Señor en medio de un momento estresante. Y entonces me puse a conversar con ella y oramos juntas y el Señor hizo un milagro en la vida de esta persona. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que primero nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en la quietud y luego el Señor nos empieza a hablar en otros momentos. Hay otros lugares que son también propicios para escuchar la voz de Dios, es cuando nosotros estamos en culto y cuando estamos alabando al Señor juntos en la iglesia. Cuando está usted, bueno, ahora que estamos en pandemia, usted conecta su celular o su monitor más grande de la casa y lo pone, ¿cierto?, con los parlantes más grandes para que escuchar la palabra del Señor. Es un buen momento para escuchar la voz de Dios. Amén. Y algo que me gustaría repetir es que
la palabra del Señor, el rema de Dios, cuando es inspirado, el logo es inspirado por Dios, o el rema de Dios, cuando el Señor me está hablando para un momento, una circunstancia específica, esto nunca va a contradecir el logos que ya está establecido o que la palabra que ya está escrita. Amén. Es muy importante que también nosotros aprendamos a distinguir, y una forma muy importante es que lo que nosotros estamos recibiendo de Dios no contradice la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ejercitar nuestro oído espiritual, ¿qué pasa? Que conectando con lo que empezamos, cuando nosotros aprendemos a hablar en lenguas, el Señor empieza a interceder por nosotros también, amén. Además de interceder por otras cosas que son misterios, también el Espíritu intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Y muchas veces nuestra debilidad es que no sabemos o no tenemos nuestros sentidos espirituales bien desarrollados, y cuando nosotros aprendemos a hablar en lenguas constantemente en nuestra oración, nuestros sentidos espirituales se empiezan a agudizar. ¿Por qué? Porque nuestra fe comienza a ser desarrollada y empieza a crecer. Entonces, muchas veces me ha pasado, como experiencia personal, y a muchos hombres de Dios también que he escuchado, cuando ellos están hablando en lenguas, de pronto viene el hablar en su idioma natural y empiezan y hacen el cambio para interceder por algo que está en el idioma de su comprensión. Por eso que es importante que nosotros desarrollemos estas dos avenidas de orar en el Espíritu y de orar con el entendimiento. Dice en Isaías capítulo 50, versículo 4, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, cuando nosotros nos abrimos a la voluntad de Dios, Él dice que Él despertará nuestro oído para oír como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta forma. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Gloria a Dios. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Pero hermanos, esto no es algo intelectual. Esto es algo espiritual. Amén. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros cuando tratamos, a veces somos tan intelectuales, queremos hacer las cosas con tanta lógica y por eso muchas veces nos cuesta hablar en lenguas y también a veces es por nuestra falta de fe. Pero, amén, yo quiero, me gustaría que pudiéramos orar en este momento porque el Señor quiere que esto realmente pueda entrar dentro de nosotros y que nosotros realmente podamos ponerlo en práctica. Como les decía adelante, usted me puede decir, bueno, Debbie, yo no soy dada a hablar en lenguas. Hace un tiempo atrás estaba hablando con una persona que yo estaba tratando de ministrar y me dice, yo no he hablado en lenguas hace años. Y era una persona que ya lleva años en la iglesia y que nunca ha dejado de ir a la iglesia. Alguien, yo podría pensar que eso es algo normal para alguien que a lo mejor se fue de la iglesia o está descarriado, o qué sé yo, pero era una persona que, claro, y seguía yendo a la iglesia, pero no podía superar esa barrera. Había hablado en lenguas una vez en su vida, en el pasado, cuando el Señor le había sellado con el Espíritu Santo, pero ya después había cesado esa experiencia en su vida. Y tenía esta barrera, pero yo quiero orar, que vamos a orar, si es tu caso, me gustaría que pudieras abrir tu corazón a esta hora y dejar que el Espíritu Santo empiece a fluir en tu vida en este momento y desde aquí en adelante comiences a ejercitar esta fe en tu vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. De acuerdo a la voluntad de Dios y a como tu palabra nos ordena, porque esto es la voluntad de Dios. Pablo dijo, oraré con el entendimiento y oraré en el Espíritu también. Señor Jesucristo, que los corazones de tus hijos y de tu iglesia sea abierto en este momento para que aprendamos a ceder a tu Espíritu para hablar en otras lenguas y para orar de acuerdo a tu voluntad, los misterios que tú desees a través de nuestras
bocas. Aleluya, no queremos que pases y vayas a otro vasija a buscar. Si es que puedes por otro lugar pasar y hacer tu voluntad y traer la voluntad a la tierra. No, Señor, no pases de mí. Yo quiero ser esa vasija que tú usas para atraer tu voluntad a la tierra a través de las lenguas. Aleluya, y en esta hora desea desplegado a tu iglesia y a tus hijos un espíritu de fe para hablar de acuerdo al espíritu, para que oremos en el espíritu y para que oremos con el entendimiento. Toda esa duda que está atacando a tus hijos para no ceder al espíritu de Dios y orar en otras lenguas, yo lo ato en este momento en el nombre de Jesús y lo echo fuera. Y venga un espíritu, aleluya, suelta un espíritu de fe para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo te quiero invitar para que en este momento abras tu corazón y comiences a hablar en esas lenguas. Sería tu barera la bashakata boho iti baruti kamanehe tarabasia y arabakanda ribokoto rolobo hosaya y alabarasia kanda. Sean despertados los sentidos espirituales de tus hijos. Aleluya, para que traigamos los misterios que tú quieres desplegar. Cuando nuestra fe es débil, aleluya, para orar con el entendimiento, podamos ceder a tu espíritu, que nos ayuda en nuestra debilidad. Y los sentidos espirituales de tus hijos sean abiertos, nuestros oídos sean abiertos cada mañana. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y así a ti ababalia shenala. Hanalabakato robo robo shihitia rababasia talaitia. Alabasitia catalababarasai. Y ashelebararalabasika labarana. Aleluya, gracias Señor por lo que tú estás haciendo en esta hora. Aunque no lo puedo ver con mis ojos físicos, lo puedo ver con los ojos de la fe que tú estás desplegando. Aleluya, esta fe en tus hijos para orar en el espíritu. Aleluya, aleluya, interceder por tu pueblo conforme a la voluntad de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Wow, mis hermanos, siento el Espíritu Santo sumamente fuerte en esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, esto es locura para el mundo. Esto es una locura para el mundo, gloria a Dios. Pero es la manera, dice que el Señor ha escogido la locura de la predicación para mostrar su gloria. Aleluya. Wow, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias Jesús, gracias Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Nosotros debemos sacarnos esta mentalidad de que Dios está en el cielo, ¿cierto? Y en el trono tomando notas. A ver, la hermana Guadalupe hoy día hizo su oración. Ya sí, a ver cuánto rato. 1 hora ya. 1 hora de oración. Muy bien, cumplió. No, no es así, mis hermanos. La oración es relación con Dios, amén, y debe ser un disfrute y debe ser un deleite para nosotros. Y saben que nosotros cuando leemos en el libro de los Hechos capítulo 2, dice en Hechos 2:42 que la iglesia en el principio perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento de pan, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos que la oración ahí está en número 4. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba recién naciendo, era una iglesia inmadura. Entonces la oración la tenían como 4º lugar. Primero era la doctrina, después compartir, ¿cierto? Comer juntos y luego la oración. Pero ¿qué pasó? Que empezó a haber dificultades y después vemos en el capítulo 6 que a pesar de que la administración de la iglesia era muy importante y que estaba premiante, sin embargo, los apóstoles dijeron, nosotros les vamos a dar prioridad a la oración y a la palabra. Wow, qué importante. Ahora la oración de 4º pasó a 1º y luego la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor sin la oración y sin el rema
de Dios es muerta. Por eso que la palabra del Señor dice que la letra mata, pero el espíritu da vida. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, primero tenemos que haber orado y dejar que el Espíritu de Dios sea inspirando, amén, nuestra oración. Y cuando viene el rema, entonces la palabra de Dios cobra vida. Aleluya, gloria al Señor. Nosotros vemos que Cornelio era un hombre de oración y dice que él amaba a la gente y le daba limosnas. Amén, o ofrendas a la gente. Cuando él veía gente con necesidad, no se trata de una limona como nosotros lo tomamos hoy día, una limona es tirar, digamos, casi una moneda a una persona. No, las ayudas que daba Cornelio eran ayudas significativas a personas que estaban pasando necesidad. Y dice que sus oraciones y ese amor que él tenía por la gente subió como un memorial a la presencia del Señor. Como un memorial, quiere decir que eso quedaba ahí como algo que venía constantemente a la mente del Señor. Cuando nosotros pasamos tiempo en oración y dejamos que el Espíritu de Dios fluya a través de nosotros, eso es un memorial. ¿Y qué es lo que pasó? Que el Señor le envió un ángel y le dijo, hay alguien que va a venir y te va a ayudar. Ahora, nótese que el ángel no le predicó a Cornelio. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen la autoridad para predicar el evangelio y Dios mismo se limita a no predicar el evangelio. Cuando el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, anda a la calle a la derecha y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. El mismo Señor se limitó a no decirle a Pablo qué era lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque él usó una vasija. Ahora, nótese algo. Cuando Pedro estaba orando, estaba ayunando y él estaba buscando la presencia del Señor, en ese momento Pedro recibió dirección. Por el otro lado, ¿cierto? Cornelio por una parte oraba, Pedro por otro lado oraba. Y cuando Pedro estaba orando y recibió esta instrucción, ¿cierto? De que él tenía que comer, ¿cierto? Vio la visión de los animales inmundos y él tenía que comer del mundo. Bueno, más adelante se dio cuenta que era la revelación que él estaba recibiendo para ir y entregarle este mensaje a los gentiles. Gloria a Dios. Entonces vemos que cuando nosotros estamos en oración es cuando vamos a recibir instrucción de Dios. Luego, en el caso de Pablo, cuando el Señor le dice, anda a la calle tanto y allá se te va a decir lo que vas a hacer, Ananías estaba orando. Ananías estaba orando y en ese momento el Señor le da instrucción de ir donde Pablo. Entonces, cuando nosotros estamos en la oración y le damos la prioridad a nuestra oración, el Señor nos va a instruir, nos va a dar instrucción de lo que nosotros debemos hacer. Amén. Bueno, me puede decir usted, bueno, Debbie, sabes que yo no soy digna de hacer, o no soy digno de hacer ese tipo de oraciones. Nos limitamos por nuestras debilidades o no nos atrevemos porque a lo mejor pensamos que no tenemos la fe suficiente. Bueno, en eso te quiero decir que en Santiago hay una palabra para ti. Dice, ¿está alguno de entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, más adelante dice en el 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era como una montaña rusa de emociones. En un día estaba matando a 400 profetas de Baal y les cortó la cabeza y en ese momento oró y al otro día estaba huyendo porque la reina, la malvada Jezabel, lo quería matar y le dijo, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Y era serio lo que le estaba pidiendo, era una ruleta rusa de emociones. ¿Por qué? Porque era un ser humano y nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Vamos de arriba abajo en nuestras emociones, pero él oró fervientemente conforme a la voluntad de Dios y su oración fue efectiva. Entonces, el Señor va más allá de nuestras limitaciones. El Señor sabe que a veces nos sentimos cansados, nos sentimos tristes, nos sentimos agobiados, pero cuando nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios y oramos con fe, el Señor responde. La oración funciona. Amén. Aleluya. Bueno, el tiempo se me ha ido el tiempo. Gloria al Señor, pero la próxima semana,
ya, si Dios quiere, vamos a hacer la última sesión de esta serie. Si el Señor me da para hacerlo en una sesión, voy a tratar de hacerlo en una, o si no van a ser dos, ahí depende de lo que el Señor me dé. Entonces vamos a terminar y vamos a ir ya en detalle de las partes de cómo el Señor, ¿cierto? Porque hemos estado hablando de oración del reino, pero en realidad nunca hemos deshilachado, ¿cierto? La oración del reino en sí, como está escrita en Mateo 6 o en Lucas 11. Así que de eso vamos a hablar la próxima semana y voy a tratar de hacerlo en una, pero el Señor puede que me dé en dos sesiones. Entonces va a ser una o dos sesiones y luego de eso me gustaría hablar de algo muy importante. Y bueno, quise dejarlo para el final porque cuando, bueno, estoy ya un poco saliendo de mi nota y hablando un poco ya más como amiga. Han habido personas que me han dicho, bueno, hazlo más corto para poder capturar más la atención de la gente, y la verdad esa no es mi intención. Mi intención y lo que el Señor me dio a hacer, y cuando estuve orando y buscando la voluntad de Dios en esto de la serie, el Señor me hizo entender de que Él está buscando gente que esté hambrienta de aprender más de Él. Y la gente que está hambrienta de aprender más de Él va a invertir tiempo en esto. Y la gente que anda buscando diversión, aprieta, hace clic, mira 1 o 2 minutos y después se van. ¿Por qué? Porque no les importa. Pero esto no es para gente yo no busco público, lo que busco es gente que hable, que busque la voluntad de Dios. Por lo tanto, para mí es importante realmente que